Hola mis estimados, ¿cómo están? Espero todavía con mucha paciencia para soportarnos. Bien, les traigo un nuevo video, el penúltimo, después de la votación que se hizo en el grupo, el penúltimo, y nos va a faltar tela, pero ni modo, así nos vamos a ir. En este caso, el impacto revolucionario en el Estado de México de 1910 a 1934. Ojo, ya hemos visto cómo la cercanía del Estado de México con la Ciudad de México lo convierte en un eje, lo convierte en un agente que depende mucho de la situación del centro del país para este desarrollarse. Cuando se tuvo que ser republicano, se fue republicano; cuando se tuvo que ser centralista, se fue centralista; cuando llegó un segundo emperador, se votó a favor de este, se le otorga un Te Deum. Cuando se rompe la cortina y entra el juarismo, nos volvimos juaristas. Cuando se vuelve a romper la segunda cortina y llega Porfirio Díaz, fuimos progresistas y positivistas y nos entregamos de lleno al cambio de rumbo. Y obviamente, específicamente el Valle de Toluca y los estados del sur toman un lado revolucionario cuando la revolución estalla. Pero antes vamos a nuestro clásico preámbulo, los inicios maderistas. Francisco I. Madero, nacido en Parras, Coahuila, proveniente de una familia acaudalada, ve en el viejo régimen un deterioro en todos los sentidos. Otra de las versiones es que dice que Madero, siendo parte de estas familias poderosas, bueno, vamos a decirles así, medias acaudaladas del siglo, finales del siglo XIX, ve mal cuando su padre es excluido, es hecho a un lado, junto con él y los posibles negocios que tenía con su hermano, con Gustavo. Ve mal que lo hagan a un lado, porque llegaban los poderosos empresarios extranjeros. Y por lo tanto comienza todo un proceso de quejas, de contrapuntes con el gobierno porfirista. Bueno, eso dice Eso dicen las otras fuentes, eso dicen los otros datos. Por lo tanto, toma el camino de la política para sustituir al longevo mandamás. Su primer intento es por la vía democrática, como candidato a las elecciones de 1910. Un joven, un chamaquito de unos 50 y tantos, mucha gente se burlaba de su estatura y de su tiple de voz, mucho más chillona que la mía, entonces imagínense. Por lo tanto, fue campo de batalla para las críticas y las burlas durante su paso por las elecciones, previo a las elecciones, y todavía una vez ganadas, pero no los spoilereo. Sigamos. Después de estas elecciones, días antes de las elecciones, es detenido de una manera arbitraria y poco clara, y se le envía a San Luis Potosí, a una cárcel. Justo la hermana gemela de donde actualmente está el Archivo General de la Nación, Lecumberri. Es la misma, es un mismo sistema penitenciario, era la máxima seguridad de inicios de siglo. Recordemos también, este es un dato cultural, que durante el porfiriato se mandan a hacer estas dos cárceles, que eran las más seguras de toda Latinoamérica, y también se busca el atender a los enfermos mentales, y se construye el asilo de la Castañeda, lugar que tiene unas historias tremendas. Si tienen algún momento de descanso, busquen el documental de Lecumberri y busquen el documental de la Castañeda. Un poquito de aguante para soportar todas las historias que se cuentan de estos dos lugares. Pero bueno, se cierra el paréntesis cultural. Bien, es detenido y enviado a San Luis, retomo mi idea, y estando en su celda, una celda muy pequeña, estando en esa celda, se pone a pensar, a analizar. Aparte, él formaba parte de este grupo de personas que creían en lo paranormal.
Y entonces hacía contactos, hacía sesiones espiritistas. Eso también fue causa para darle burlas y ridiculizarle en más de una ocasión. Bueno, dentro de estos contactos con los mundos espirituales, le dicen que él va a ser el que haga el cambio. Y se pone a redactar el plan de San Luis, con el cual se escapa de esa cárcel de máxima seguridad, obviamente lo dejaron salir, se escapa y regresa a las andadas bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección y la proclamación de un movimiento armado. Eso es lo que consideramos para este curso la primera ola de la Revolución Mexicana. Pero a partir de ese llamamiento se da una alza armada generalizada en todo el país. Muchos de los inconformes alegan la desigualdad social, la falta de oportunidades y el abandono de las clases bajas. Entre los personajes más característicos de esta época encontramos entre los caudillos a Francisco Villa, Álvaro Obregón en el norte y Emiliano Zapata en el estado de Morelos, muy cerca de Tenancingo. Por cierto, eso va a tener una implicación interesante. Y los actores políticos militares como Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Victoriano Huerta. ¿Hay más? Sí, claro, hay muchos más. Pero estos dos grupos primeros son los que dan los primeros cambios o son los íconos de dos bandos que ya después se enfrentarían en un todos contra todos bastante truculento. Bueno, nuestra primera ola de la revolución. Esta primera ola duró poco, pero logra la renuncia de Díaz. Madero gana las elecciones y comienza un proceso de pacificación. Lamentablemente sus acciones buscan conciliar primero con el ala empresarial. Ojo aquí, cuando llega Madero al país, a la silla presidencial, se da cuenta que el ala empresarial tiene muchos intereses esparcidos por todo el territorio. Y ese es un principio de la política. Si tú quitas de raíz algo, te queda un hueco. Y la probabilidad es que si tenías un árbol al lado, se caiga el árbol, o sea, el país. Por lo tanto, la idea fue cortarle un poquito las raíces a esta otra hierba mala y tratar de sopesar ambos casos. El problema es que con eso rompe todo el principio revolucionario y personajes como Zapata son los primeros en irse en su contra. Villa lo haría en un sentimiento ahí de hermandad con Zapata, pero no con la misma vehemencia, no con la misma agresividad que lo haría Zapata. Los científicos, este grupo de especialistas, junto con los porfiristas, toman ventaja de esta ruptura, porque empiezan a atacar de distintos medios. En la prensa, en las cuestiones políticas y en las cuestiones económicas. Crean caos, meten noticias falsas. Nada diferente a ciertos momentos del México contemporáneo. Y lo que logran es una inestabilidad tremenda en el país. Esto le resta popularidad a ese Madero y se permite o se abre la puerta para el magnicidio. Este golpe militar terminaría con la muerte de Madero y Pino Suárez en 1913. Segundo detalle cultural, si quieren saber más, hay un par de documentales en Netflix y en Amazon Prime que dirige Paco Ignacio Taibo II, muy ilustrativos acerca de este momento. Se los recomiendo. La segunda ola. Una vez muerto Madero, Victoriano Huerta asume la responsabilidad del país y con el perdón de todos los presentes vuelve a la capital del país y al país un burdel total. Matanzas, violencia, tratos a donde sea, los momentos más pesados en la historia de México y en la historia de la Ciudad de México, por la cantidad de cosas horribles que pasaron, que ya en su momento platicaremos. Mientras tanto, Carranza en el norte hace alianzas con Villa y con Obregón y se emprende el camino del ejército constitucionalista, el cual tenía como intención transformar la vieja constitución de 1857
en una que estuviera, en donde se integraran varios elementos. Uno, tomar en cuenta a los ciudadanos, tomar en cuenta el campo y a los campesinos, tomar en cuenta a los obreros y a la industria, y acabar de retirar a la iglesia, que a pesar de que había sido una constitución, la del 57, escrita por gente muy dura contra la iglesia, no la logra erradicar. Por este mismo ejemplo de las raíces. Este detallito, años después, pequeños años después, tomaría su venganza. Bien, Zapata hace lo mismo. Zapata está muy, muy inconforme. O sea, una cosa era haber estado peleado con Madero y otra desear la destitución, y de esa manera lo matan de una manera muy cruel. Y avanza Zapata de Morelos, Tlaxcala y Puebla de manera consecutiva. Muy fácil de acceder a la parte sur del Estado de México. Por eso Tenancingo, Tenango en su momento, Ixtapan y propio Malinalco fueron campo de batalla en muchas ocasiones. Antes de que se me vaya el avión. La revolución trajo consigo uno de los intercambios sociales y por ende culturales más grandes del país. Si en años anteriores teníamos un norte muy árido, muy despojado, muy olvidado, y por eso Texas había logrado su cometido junto con Estados Unidos y después toda la parte de California y Nuevo México, ahora teníamos todavía ese remanente, ese viejo olvido, pero que al momento de iniciar una batalla armada, del norte bajan, del sur suben, y se hace una especie de remolino social, lo cual trae muchos intercambios. Si queríamos ser puristas y decir que arriba se hacía algo y abajo se hacía otra cosa, la revolución nos dio todo un giro, pero permitió que hubiera una convergencia social. Y también fue el inicio de la segunda búsqueda o construcción de la identidad mexicana. En el siglo XIX, país nuevo, bandera nueva, himno nuevo, había que buscarle sentido a la vida. Nos cae un segundo imperio que no logra mayor mella, pero después, acto seguido, nos llega un porfiriato que continuó, queriendo o no, continuó con la instauración de esa vida europea. Los restaurantes, los tíbolis, las fondas, las cafeterías, las neverías, fueron parte de este proceso. Eso no era mexicano. La Revolución Mexicana quería el progreso, sí, pero también lo iba a hacer con su brazo popular, con la gente. Mientras tanto, el Estado de México hace su papel durante la Revolución Mexicana con dos ejes que en un principio jalaron parejo, y con la entrada de Huerta y ciertos aspectos, ciertas reacciones políticas se dividen Carranza y Zapata. El primero enfocado, Carranza, en la toma de la Ciudad de México, que con eso se aseguraba la victoria, y el segundo por su cercanía con el estado de Morelos. Durante años la ocupación de municipios del sur turnó entre ambos bandos, así como sus gobernadores. ¿Por qué Carranza no quería a Zapata? ¿Por qué Zapata no quería a Carranza? Porque aunque así fueran revolucionarios, los dos tenían visiones del país y urgencias políticas y sociales diferentes. Carranza quería dar una continuidad al progreso social, pero siempre pensando en su gente, en la parte norte, en los empresarios nacionales, en los obreros obviamente nacionales. Mientras que Zapata lo que quería era uno de los principios de la revolución, que siempre le reclamó a Madero, la repartición agraria. Se acabó. Sin embargo, dentro de este relajo de gobernadores que hubo en el Estado de México, que ahorita menciono, el impacto psicológico quedó marcado por la violencia, que en múltiples ocasiones fue ocasionada por bandoleros que se autodenominaban zapatistas o villistas. Pregunten con sus abuelas, pregunten con sus abuelos, si aún tienen esa oportunidad, cuál era la percepción del zapatismo y del villismo en la zona
del Valle de Toluca o en la zona sur del Valle del Estado de México. Y todas van a decir que eran terroríficos, que eran bandoleros, que asaltaban, que violaban. Eh, sí, insisto, somos humanos, cometemos muchos errores, pero también hubo mucho oportunismo en ese momento. El casco del CUT tiene en su entrada, que hasta donde se sigue en remodelación, la explicación de la historia del casco y en ella menciona la entrada de los villistas y de los zapatistas como grupos bélicos, para que vean el impacto, o sea, hasta en la historia oficial del CUT se maneja o se ve heredado este miedo. Ok, la economía. En cuanto a lo económico, tanto las haciendas como la industria no sufrieron daños significativamente o significativos. Se trató de proteger hasta cierto punto estos dos ejes porque eran los que mantenían al Estado de México. La población en el Valle de Toluca creció muchas veces ocasionada por la gente que salía huyendo de la violencia en la Ciudad de México. Por otro lado, el campo sí vio una baja en su producción. ¿Por qué? Muchos de los grupos que apoyaron a Zapata eran agricultores. O agarraban las armas o agarraban el asadón. Se cuenta que entre padres e hijos se iban sustituyendo. Hoy vas tú al frente, yo me quedo a trabajar la tierra y mañana regresas y hacemos este tipo de cambios. Su intención, su bajo entrenamiento, su desconocimiento en las artes militares no los permitía tener grandes victorias, pero sí les permitió ser constantes, siempre luchando, siempre peleando, cosa que hasta la fecha, hasta no hace unos años, sigue siendo un campo de batalla en otros escenarios. Además de que, ojo, hablando de pandemias, entre 1918 y 1920 llega a México, llega a América, lo que se denomina la gripe española. Una influenza que también cobró vidas, pero no se vio tan mermada, una, porque estábamos a mitad de una revolución, o ya los últimos pasos de una revolución, y dos, porque este mismo encierro de la guerra fue el equivalente al quédate en casa, no con los mismos alcances, por favor, no lo hagamos, pero al menos tuvo ese mismo resultado. Vamos un poquito hacia afuera ahora, la mirada nacional. Antes de entrar en este asunto, la importancia de la mirada nacional o de la mirada del centro del país fue totalmente influyente al Estado de México. Insisto, esta cercanía no lo hacía ente aparte. Lo que pasaba en la Ciudad de México se veía repercutido de manera directa en el comercio, en la visión del, del Estado de México. Al menos en su valle de Toluca y en el brazo del oeste, del propio, del este del propio Estado. Durante estos años de estira y afloja en cuestión política, con un porfiriato más que derrotado da comienzo formal de la búsqueda de lo mexicano, de lo auténtico, de lo patriota. Si el porfiriato había representado a las grandes élites y al mundo occidentalizado, especialmente al parisino, ahora, con la victoria de los de abajo, aquellos que comían tortillas, frijoles y chiles, herederos, del mundo prehispánico, iban a salir a flote. Ahora ellos eran los que debían de tomar las riendas del país. Esas eran las bases ideológicas un poco del zapatismo. La mesa tendría que llevar ese sello, sumado de los elementos históricos que quedaron en pausa durante el siglo XIX. La bandera, sus colores y sus emblemas. Según José Luis Juárez López, en su libro Nacionalismo Culinario, el sentimiento patriota también entró por la boca. A partir de 1910, los viejos restaurantes cambiaron sus cartas. De estar escritas en francés, fueron reimpresas en español. Platillos como adobos, moles, chilmoles y pipianes se comenzaron a servir en banquetes oficiales, así como en el antiguo Joker Club. Actualmente Casa de los Azulejos,
propiedad de Sanborns y el señor Slim. La vieja botica Sanborns, también aquí mencionada, transformada en cafetería, comenzó a servir pavo con mole y frijoles a la mexicana. Los primeros datos estos de a la mexicana empezaron a relucir en los menús. ¿Qué es a la mexicana? Podremos dividirnos: algo que tiene chile, algo que tiene, se ven reflejados los tres colores de la bandera, algo que aparte de tener chile tiene maíz, frijol, calabaza, jitomate. Es muy ambiguo decir a la mexicana. Sin embargo, de años para acá, ya a la mexicana es verde, blanco y rojo. El mismo precepto, el mismo alimento que pasó con los chiles en nogada. Y no son a la mexicana. Y de manera muy básica. Me gustó desde hace muchos años porque explica de manera muy sistemática qué pasó aquí. Esto nos ayuda también para tener un concepto de una línea del tiempo y no andar diciendo que llegó Zapata y los mató a todos, o llegó Villa y los mató a todos. No. Momento. De manera rápida, en un minuto. Como ya dijimos, Madero tumba a Díaz. Se va a París y allá muere. Huerta ayuda, coadyuva, siendo parte de los revolucionarios. Ojo, en ese momento antes de tirar a Díaz. Pero Huerta ayuda al Maximato y tiran a Madero. Bueno, Carranza con su ejército constitucionalista, aquí me están excluyendo a Zapata, pero junto con Zapata y junto con Obregón y con Villa, empujan, anclan. Eso sí, la batalla de Villa en Zacatecas es también un elemento muy, muy importante. No de ahí, o no de gratis, que en muchas primarias, si no es que en todas, a la hora de la salida tocaban la marcha de Zacatecas. Un vals, una canción, una pieza musical originalmente dedicada a Porfirio Díaz, pero que después sería tomada por los villistas como su himno. Y después instaurada en la salida de las primarias. Todo un símbolo. Bueno, entonces ya dijimos que entre este caballero y el que está por acá se encargaron de cerrar la pinza para correr a estos traidores de la patria, como se les conoce. En 1919, con todas las pugnas que había entre Zapata y Carranza, Carranza manda traicionar vilmente a Zapata. Este es asesinado y ahí se rompe de manera muy drástica este código de honor no escrito entre los revolucionarios mexicanos, porque después de eso empieza la matazón. En venganza, Obregón manda matar o ayuda al asesinato de Carranza, también ayudado por los sobrevivientes del zapatismo. Aquí nos falta ahí actualizar ciertos datos, pero entre la fuerza, el brazo armado de Obregón, empiezan a presionar tanto a Carranza que lo sacan de la Ciudad de México y se va en camino a Veracruz. Unos dicen que para tomar un barco y largarse del país, y otros dicen para instaurarse en Veracruz, aunque él no era de allá. Pero existía un fuerte sentimiento militar, entonces lo podían proteger. No lo logra, lo matan en su campamento mientras dormía. Fin de la historia. Años después, 1922, Obregón, Villa dice que él ya se retira de los guamazos, él ya no quiere nada. Deja las armas siempre y cuando nadie trastoque a su gente o a su pueblo. Obregón le toma la palabra y empieza a picar por el medio de notas periodísticas, da acceso a Obregón ya como presidente a permisos con extranjeros para el uso de la tierra, y Villa empieza a salir un poquito de su casa, de su madriguera. En una firma de acuerdos lo emboscan y lo matan. Ahí acaba Villa. Posteriormente, ya con estos dos personajes en el escenario político, sobrevivientes, Obregón se vuelve, insisto, ya era presidente, después le sigue Calles, pasan
un cuatrienio, porque antes no eran sexenios, eran solamente 4 años, y Obregón quiere volver a la presidencia. Cuando Obregón quiere volver a la presidencia, casualmente lo asesinan en un Tívoli, en la Bombilla, muy cerca de San Ángel, un espacio que les he invitado a que conozcan, y el Museo del Carmen. Lo mata y entonces Calles se queda como el jefe máximo durante 12 años. No se reelige porque ese era un principio que se había tumbado en la revolución, ¿no? La reelección no es opción, pero deja a su cargo a 3 presidentes que le siguen el juego. Él manda en lo oscurito y los otros hacen lo que quieren hasta que el último le niega porque sí, le niega el apoyo y entonces lo sapea, lo quita. Vuelven las elecciones y entra el general Lázaro Cárdenas. Todo el mundo pensaba que Lázaro Cárdenas iba a ser otro títere de Calles porque aparte era su mentor revolucionario. El problema es que el general Cárdenas, salió gallo y después de ciertos dimes y diretes y pleitos ahí entre la prensa, un día llegan a la puerta de Calles, lo sacan en pijama, lo suben a un auto, lo llevan al aeropuerto y lo mandan a Estados Unidos. Se autoexilia, dicen. En realidad, lo único que hizo Cárdenas fue no matar, como todos los demás habían hecho en algún momento. Ese es básicamente el matadero de la Revolución Mexicana. Bien, los poderosísimos 20. Al final de 1920 llega a la presidencia Álvaro Obregón y da inicio un nuevo ciclo, el de los gobiernos postrevolucionarios. Estos dieron impulso a esta identidad mexicana que nos uniera bajo el mismo manto, el mestizo, donde los elementos prehispánicos, aquellos forjados en la época novohispana y en el siglo XIX, se unificarían, siempre y cuando no estuvieran directamente ligados a los estilos europeos o norteamericanos. Se construye el término a la mexicana, como lo habíamos dicho anteriormente, como un emblema nacionalista. Como ya se dijo, los tiempos revolucionarios trajeron consigo múltiples problemas sociales, agrarios y por ende alimentarios. Desde mediados hasta finales de esta década se desata la Guerra Cristera. ¿Recuerdan lo que les había dicho de trastocar los intereses de la Iglesia? La Guerra Cristera fue eso. Obregón y Calles se encargan de limitar mucho a la Iglesia. ¿Por qué? Porque quieren un Estado laico. Insisto, la Iglesia desde el siglo XIX, desde la época novohispana, tenía control de muchos espacios, a pesar de la ley Lerdo. Los recuperó con el Porfiriato. Y lo que querían era volver a eliminar este yugo o este control capitalista por parte de la Iglesia. Esto les trajo muchos problemas, entre ellos la Guerra Cristera, en la que también hubo unión de gente de zapatista. ¿Por qué? Pues porque somos una nación que tiene una fiesta casi nacional el 12 de diciembre. Por lo tanto, estamos muy ligados a este sentimiento religioso, herencia de la época prehispánica, por cierto. Para un Estado y país francamente católico, esto representó y terminó en un conflicto armado, otro. En este conflicto, Tenancingo, Malinalco, Ixtapan de la Sal, por mencionar algunos, entrarían de lleno. No precisamente por un sentimiento ni revolucionario enteramente, ni cristero en un segundo plano, sino porque dentro de la vorágine bélica lo que querían era romper este conflicto obregonista y callista que se había ya gestado. Previo al conflicto cristero, el Estado de México ya tenía serios problemas en varios aspectos, principalmente en el campo, como ya lo dijimos. El campesinado del Estado representaba el 80% de la población y, bajo las promesas en el reparto agrario, su distribución fue lenta y poco oportuna. Se les daba la tierra, se les concedían los derechos de uso de tierra en un principio. Si los podían mantener durante cierto lapso, se le pasaba en proceso de propiedad y finalmente serían de su propiedad. Esto nunca llegaba. Se trabajaba, se cobraba un impuesto y después se les ponía cualquier pretexto.
fueron de los grandes errores del obregonismo y del callismo y del maximato, los ciclos posteriores al gobierno de Calles. Por lo tanto, pues, creaba descontento y molestia. Además, para 1925 el sector agrícola sufrió por una baja en la cosecha de maíz y frijol. Para el 29, heladas muy fuertes en la zona del Valle de Toluca y cercanas al volcán ocasionaron la pérdida de cosechas, principalmente en zonas cercanas a Tlacomulco y Valle de Bravo. Paralelamente, en el estado se crearon dos escuelas dedicadas a la vida agrícola. Aquí hay dos mensajes muy diferentes. El Estado de México fue, y hasta cierta medida lo sigue siendo, granero de la capital. Para este momento lo que se necesitaba era una reconstrucción en el campo, seguir este discurso del reparto agrario que desde Madero se había iniciado, pero nunca se había concluido, y entonces como parte de estos procesos se crea o se reconfigura, por ejemplo, la Escuela Nacional de Agricultura, ubicada en Chapingo, en Texcoco. Esto pasa en 1923. Y cercano a nuestra unidad de estudio, a nuestro espacio donde convergemos, se da la Escuela Central Agrícola de Tenería, en el 27. Estos espacios tuvieron como finalidad la enseñanza en el trabajo de la tierra, Chapingo en todos los aspectos de la tierra, agrícola, ganadero, botánico, y la central agrícola de Tenería, más como una idea de difusión de un discurso que iba encaminado al aprovechamiento de la tierra mediante la agricultura con trigo, soya, sorgo, maíz y frijol, pero estos en menor medida. Posteriormente, con el paso de los años, Tenería, fuera del sentimiento político que tiene, empieza un proceso de actividad económica, artes, oficios, y de ahí nacen muchos de los elementos que comprenden culturalmente a Tenancingo. Aguas, hay que observarlos, quitarnos un poquito el velo político y dejarlo en esa línea de qué se aprendió con Tenería o qué dejó Tenería. Inicia, como ya lo habíamos dicho, el discurso nacionalista a través de la enseñanza rural, una enseñanza y una estrategia de escolaridad muy importante durante los años posteriores. Bien, la construcción del país trajo consigo problemas agrarios que tuvieron repercusión en el propio sistema alimentario. Sin embargo, este permaneció abastecido mediante los mercados y los tianguis. La ciudad de Toluca ya contaba con un mercado porfirista y un tianguis tradicional, por decir algo, en realidad era hasta prehispánico. El mercado 16 de septiembre, ubicado actualmente en el Cosmovitral, y el tianguis de los viernes, que fue trasladado a Palmillas, rumbo a Tlacomulco, allá por el 2006. Y para esto vamos a hacer un pequeño flashback, una remembranza de lo que son al menos los mercados y los tianguis, o el mercado y el tianguis, en el Valle de Toluca. Insisto, ¿por qué tomar tanto el Valle de Toluca? En primera, porque es la capital, y en segunda, porque es una fórmula. Es como una ecuación, la cual podemos repetir o replicar en municipios, en pueblos propios del Estado de México. Para 1887, Toluca contaba con un mercado municipal, de nombre Riva Palacio, ubicado a un costado de los portales, donde hoy se encuentra la Plaza González Arratia, esta que tiene el kiosco y el corredor como en forma de triángulo, de espiral. Para inicios de 1900 se gestiona el traslado de dicho mercado porque el sentimiento del progreso no chocaba con el mercado en pleno centro. Sin embargo, no prospera. Para 1908 se intenta de nueva cuenta hacer este cambio, pero de la mano de las celebraciones del centenario, que eran porfiristas hasta la pared de enfrente. Y de manera general, todo el país buscó o se impulsó la creación de una esfinge, de una construcción simbólica en torno a esta celebración. Recordemos que en
10 se dan estas mismas celebraciones en el país y se construyen distintas cosas que tenían el mismo sentimiento: celebrar el centenario y el bicentenario. Para este entonces, la construcción de mercados se replicó en Querétaro, en Hidalgo y en Toluca. Todos casualmente mercados. Pero para 1910, que era la época, la fecha en la que se tenía que inaugurar, este no estaba terminado. Las gestiones económicas se acabaron el dinero, según cuentan los chismes, y tuvieron que empezar las labores de dicho mercado sin estar terminado como el concepto, como con la idea original que se tenía. Por lo tanto, bueno, quedó inconcluso. Se inaugura como mercado hasta 1933, pero duró poco el gusto porque en los 70s cambió a su locación actual, que es una cuadra del Cosmo Vitral. Ahí se encuentra el mercado 16 de septiembre. Bien, en su contraparte, el tianguis como modelo prehispánico se acostumbraban los miércoles, viernes y domingos en 1834. El México independiente apenas. Se instalaba en la Plaza de los Mártires. Posteriormente pasó a un costado de la Iglesia del Carmen hasta 1870. En el 74 se traslada a un costado del Mercado Juárez, espacio donde duró muchos años y era muy representativo de la ciudad de Toluca en viernes. Se obtenían productos similares al mercado, además de alimentos lacustres, muchos de ellos provenientes de la Laguna del Alto en Lerma, ganado mayor y ganado menor. De esta manera se podía concretar, se podía conocer el patrimonio gastronómico del Estado de México. Por eso es tan importante estos dos elementos que se pueden replicar. Penúltimo video, aquí lo dejamos hasta el día de hoy. Y sin necesidad de que entreguen mapa, ya a partir de ahorita va a ser extra. Pero sí traten de dejarlo abierto para que sea la continuación del próximo mapa, si es que lo hace. ¿Vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.